Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa Telenoche. Ya nosotros a mediados del mes de julio, mediados de año en la República Dominicana, un calor asfixiante, señor. Entonces, en la medida que el calor de verano es más duro, entonces las personas tenemos la obligación de utilizar más nuestros aires acondicionados. Y la factura nos da en la madre. Nos da en la madre. Yo estaba pagando 10,000 pesos de factura eléctrica, estaba quejándome para que me revisen todo eso. Bueno, de la cuarentena para acá estoy en 21,000. En 21,000 pesos. El doble. ¿Y qué pasa? Que la factura no está diseñada conforme a lo que nosotros consumimos. La factura está diseñada para penalizarnos si nosotros consumimos más de 700 kilovatios hora. Porque esa factura fue diseñada cuando había que desestimular el consumo. Ya nosotros no tenemos problema de consumo de generación en República Dominicana, porque tenemos más generación de la que necesitamos. Y esa factura había que cambiarla. Yo lo pedí mucho al PLD para que no perdieran las elecciones, no me hicieron caso. Que cambiaran esa factura, esa estructura de esa factura, eso le dio en la madre a la clase media. A mí por lo menos de 10 a 21,000, para que tengan una idea. Y yo tengo lo que tiene una clase media normal, no tengo, en mi casa no hay de que aire permanente, yo no sé lo que hace el sol, yo no tengo planta eléctrica, nada de esa vaina. Pero tengo un inversor y cuando ese inversor se empieza a cargar, también me den la madre. Y se pasó de día a 21,000 pesos, por ahí tengo la factura. Entonces, esas son de las cosas que yo no entiendo. El gobierno debió asumir el aumento de la factura por el coronavirus. Ahora el gobierno está lleno de dinero y perdió las elecciones. A ver, ¿para qué le sirve ahora el dinero? Perdió las elecciones y está lleno de dinero. El gobierno está lleno de dinero. Lleno de dinero. Entonces, nada. Pero vamos a hablar ahorita, más adelante, de clase media y gobierno en República Dominicana, porque ese es uno de los temas centrales. Yo diría que el tema central en el programa de hoy. Cómo el PLD impulsa a la clase media cuando llegue en el 96, haciendo un paquete de reformas grandiosas que la vamos a explicar, y después cómo se aleja de la misma clase media que impulsa, se vuelve conservador y se oxida como partido y deja de tener ese vínculo con esa clase media. Y entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de la nueva solicitud del estado de emergencia que ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Nos llegó al mediodía de hoy la solicitud a la Cámara de Diputados, y también vamos a estar hablando del gabinete que presenta el presidente electo Luis Abinader, que promete mucho, y hay mucha racionalidad ahí en esas designaciones. Obviamente, aunque yo tengo mis reservas con el concepto de gabinete ministerial, y lo voy a decir, pero lo voy a decir más adelante, porque yo soy un promotor de la descentralización, creo en eso, y eso se refleja en mi proyecto de ley de seguridad perimetral. Los ministros concentran el poder, y el poder concentrado daña a las instituciones, porque todo depende del ministro. Hay que tratar de descentralizar ese poder, y eso es uno de los principios filosóficos de liderazgo responsable, de seguridad perimetral, la descentralización, y ahorita también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora yo quiero que nos concentremos, después de agradecer muchísimo la audiencia de ustedes, que es un honor para nosotros, para mí, para nuestro equipo de trabajo. Agradecerla tanto local como internacional. Nosotros vamos a decir por qué el gobierno solicitó ese estado de emergencia, señores. Y es que en el boletín número 118, correspondiente al día de hoy, escuchen ustedes, 1,366 casos nuevos, 1,366 casos nuevos en el día de hoy en la República Dominicana. Entonces ya tenemos acumulado 47,000
671 casos tenemos en la República Dominicana. Como yo sé que este país, si podemos poner la gráfica de la derecha, Caro, donde están los números, más que la descripción, como yo sé que este país, ni ningún país del mundo, tiene capacidad para hacer todas las pruebas necesarias, entonces miren, ayer nosotros procesamos, déjame ver, déjame ver, no tengo aquí el dato de cuántas se procesaron ayer, pero se han procesado 198,000 muestras. 198,000 muestras se han procesado. Entonces, el tema es que nosotros debemos tener aproximadamente, déjame ver, tenemos 47,671 casos ya en la República Dominicana. Multipliquen eso por 3, siendo conservadores. Aquí hay 150,000 dominicanos infectados mínimo. Obviamente de esos 47,000 hay muchísimos que se han recuperado, lo vamos a ver más adelante, pero ayer también hubo 19 muertes, señor. 19 muertes. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Que ya el sistema de salud, ahí están los datos, que ya el sistema de salud, ustedes ven, ahí está la muestra procesada, al total 198,000, en este boletín 4,035 muestras. Y tenemos ya los casos confirmados, 47,000, los casos nuevos 1,366, y después estamos viendo ahí la tasa de defunción, los recuperados que ya pasan los 23,000, llegan a 23,459, los casos activos 23,000, esos son los que están desbordando los hospitales. Y cuando hablamos de desbordamiento hospitalario, ¿a qué nos referimos? Les digo ahora mismo. Tenemos 3,495 en hospitales, 3,495 dominicanos en hospitales. Y de esos, en unidades de cuidados intensivos, tenemos 246 casos. Ya podemos venir aquí, Carlos. 246 casos. ¿Por qué esto es preocupante, señores? Porque en el boletín número 60, hace 2 meses, teníamos 111 casos. 111 casos de pacientes en cuidado intensivo. ¿Cuánto tenemos hoy? 246. ¿Qué significa? Que se multiplicó. Se multiplicó la presencia de pacientes en cuidado intensivo y ya tenemos el sistema saturado en un 96%. ¿Qué significa eso? Ese 4% de disponibilidad. Yo conozco una persona que pagaba lo que fuera el fin de semana por una unidad de cuidado intensivo en Santiago y no apareció. Entonces, Santiago y la capital, el Gran Santo Domingo, reciben toda la presión de la demanda de unidades de cuidado intensivo de todo el país. Porque no es que no hay casos en todo el territorio nacional, no. Es que cuando una persona siente que tiene un paciente en estado de gravedad, corre hacia esos 2 puntos. Hacia Santiago o hacia el Gran Santo Domingo, porque ahí es que están los mejores servicios de salud. Y eso está saturando el sistema y ya solamente tenemos un 4% de disponibilidad. No estábamos preparados para esto, como ningún país del mundo lo está. Y ahí tenemos, señores, nosotros un gran problema. Ahora, ¿por qué mi preocupación? ¿Y por qué yo, aunque me duele en el alma, saludo la solicitud nueva del estado de emergencia, que echa todo para atrás? Voy a decir algo que no sé si otra persona lo haya dicho, pero pongan ojo en esto. Cuando el presidente habló del desmonte de la cuarentena, dijo, va a estar sujeto a fases y habrá 4 fases. La primera fase, que empezó de 14 días, y el presidente dijo, si esta fase da buenos resultados, pasamos a la siguiente. Y si la siguiente da resultados, pasamos a la tercera.
Y si la tercera les da resultado, pasamos a la cuarta, que era la que terminaba en agosto. Pero en la primera fase se empezó a joder todo y pasamos a la segunda. No debimos haber pasado a la segunda fase. Hoy yo estaba visitando al doctor Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, un gran tipo, un gran ser humano, un tipo entregado a su trabajo. Yo lo pongo como uno de los personajes del año desde ahora. Ese tipo se fajó con su equipo a darle el frente a esa crisis, señores, arriesgando su vida. Todo el personal médico dominicano están cansados ya. Propuse desde marzo que se les doblara el sueldo a todos y no me hicieron caso tampoco. Esos tipos son héroes y heroínas, arriesgando su vida por nosotros. Tienen 4 meses en rush, trabajando en toda prisa permanentemente, bregando con la muerte todos los días, poniéndose en riesgo su vida y la de su familia. Y ese batallón encabezado por el ministro de Salud. Y él me decía a mí hoy, me decía La Luz, el virus ha aumentado un 49% desde que empezó el desmonte de la cuarentena. 49%. Y esa cuarentena no debió pasar a la segunda fase. Ahora, ¿por qué pasó a la segunda fase? Porque cuando coincide la segunda fase, viene el fin de la campaña política, señores. Viene el fin de la campaña política. Y no pasamos a la tercera fase porque ya el daño del desmonte en materia sanitaria era muy evidente. El gobierno no pasa a la tercera fase, pero no echa para atrás, no vuelve al estado de emergencia, porque el Congreso dijo que no a la oposición. Y Danilo dio un discurso al país y dijo, no, ya no vamos a pedir más estado de emergencia. Ahí Danilo debió de actuar con más determinación y decir, no se puede, no hay condiciones epidemiológicas para seguir con el desmonte. Siguieron con el desmonte. Y ahora lo que hemos permitido es un contagio colectivo. Pero ese contagio colectivo está saturando el sistema hospitalario y tenemos un efecto indeseado y no sabemos cómo bregar con él. Cuando el agua no llega al cuello, hoy, ¡pum!, viene el gobierno y le pide al Congreso le hace una nueva solicitud de estado de emergencia. Entonces, usted dice, hoy, ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Y no se hizo a mediados de junio. En mediados de junio la oposición iba a decir que no. Mañana en el Congreso, cuando sea el sábado o el viernes, ustedes verán que todo el mundo va a votar por el estado de emergencia. Ustedes verán que todo el mundo va a votar. Y lamentablemente tenemos que enfrentarnos a esta situación indeseada. ¿Y qué dice el presidente? En su solicitud de estado de emergencia dice lo siguiente, dice que en virtud de que los indicadores han vuelto hacia atrás y que el sistema de salud se está desbordando, entonces que en virtud de eso van a solicitar, se ven la necesidad de volver a solicitar y que han hecho una consulta con las nuevas autoridades, que han hecho una consulta con las nuevas autoridades y que lo han hecho esta vez por 45 días. 45 días, el promedio era 15. Lo han hecho ahora por 45 días porque el gobierno sabe que ya no está ahí el componente electoral y que todo el mundo va a apoyar eso. Pero el que no apoye eso, no hay forma, no hay quien de analizarlo, lo van a apoyar, porque no había una posición científica frente al estado de emergencia, había una posición política. Y por eso todo el mundo lo va a apoyar. Y tenemos que volver hacia atrás, señores. Ahora, ¿dónde usted deja a los 100,000 dominicanos que fueron apresados por el toque de queda? ¿Qué usted le dice a esos 100,000 dominicanos que después que usted lo ofreció en el toque de queda, le cobraba 2,000 pesos para dejarlo salir? Y después echaron todo para atrás y ya no importaba quién tuviera de noche en la casa. ¿Por quién votaron esos 100,000 dominicanos que agarraron presos en los toques de queda? ¿Por quién votaron? Que los humillaban a muchísimos también. ¿Por quién votaron esos 100,000 dominicanos?
Después que el gobierno subsidiaba a tu familia y después te agarraba preso en la calle por el toque de queda y te ponía una multa de 2.000 pesos. ¿Qué hacemos ahora con esos 2.000 pesos? Entonces son muchos factores, señores. El tema es que tenemos que volver para atrás como país porque no hicimos las cosas bien. Y vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva solicitud del estado de emergencia, que reitero, va a ser aprobada sin ningún inconveniente en el Congreso, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Vamos a ver el gabinete de Luis Abinader. No, vamos a hablar del PLD, su gobierno y la clase media, y entonces en el bloque 3 hablamos del gabinete de Luis Abinader. Vamos arriba, volvemos en breve. Bueno, señores, miren, tiene que hacerse un diagnóstico de lo que pasó en la República Dominicana. O sea, todavía yo, honestamente hablando, yo entiendo que el PLD perdiera las elecciones, porque un partido dividido, sus dos líderes, el PLD ha tenido 3 liderazgos, 2 caudillos, y a Danilo se va a convertir en otro caudillo del PLD. En otro caudillo, el padre Danilo tiene 8 años dirigiendo el PLD. Básicamente, codirigiéndolo con Leonel, duró desde el 2012 hasta el 2020, codirigiéndolo porque Leonel era el presidente del PLD hasta que se fue. Ahora que Danilo tiene el control, 6 meses el control del PLD, 8 meses el control del PLD. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Danilo, si él sigue en política partidaria, porque en política electoral yo creo que Danilo terminó su carrera en política electoral porque la Constitución está cerrada. Y Luis Abinader tiene opción de reelegirse sin modificar la Constitución y el PRM tiene mayoría. De modo que yo no veo forma de que el PLD, de que Danilo pueda volver a ser candidato. Ese artículo de la Constitución, ese transitorio y ese 124 son muy claros. Entonces, es muy difícil que un partido con esa ruptura históricamente absurda, el ego descontrolado de 2 personas, es muy difícil que un partido así ganara. Ahora, lo que a mí me sorprende es la forma en que el PLD perdió. La forma en que el PLD perdió. Eso todavía yo no le encuentro sentido. Yo creo estoy compilando las 10 causas principales de la derrota del PLD. Y obviamente, dentro de las 10, las principales 2 son la ruptura del partido y el coronavirus, que tuvo un efecto boomerang, la gestión del gobierno, que es buena frente a la crisis, pero que encierra en su casa a una población, oigan esto, donde el 57% es informal y depende de que la economía esté abierta, de lo que aparece en la calle, porque no tiene garantías laborales. El 57% de la población dominicana pertenece a la economía informal. El gobierno la encierra y le da a la más pobre $100 y a la clase media le da 8.500 pesos. Entonces, una población acostumbrada a consumir una canasta mínima de 22.500 pesos, usted le da $100, 5.000 pesos. Por familia, oigan eso. Cuando viene a ver en una familia hay 3 gente que mete 10.000 pesos en la casa y usted le da 5 para todo. Y eso tuvo un efecto boomerang sin duda, pero ese no es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a ver otro de los factores, además de la crisis y el rompimiento del PLD, que provoca una derrota a un partido, señores, que estaba subsidiando en sus casas a 2.7 millones de gente. 2.7 millones. Luis Abinader sacó 2.4 millones de votos y el PLD 1 punto y pico, casi 1.6. Y el gobierno estaba subsidiando 2.7 millones. O sea, que esos 2.7 de millones, la mayoría no votó y la otra, una gran parte no votó y la otra votó en contra del PLD. Y la otra votó a favor del PLD.
Pero nadie podía anticipar nada porque no hay precedente de esto. No hay precedente. Nadie había hecho unas elecciones en el medio de la gestión de una crisis. Solo queda analizar a posterior. Ahora, independientemente de cualquier valoración, el enfoque de hoy, que es parte de las reflexiones que estoy preparando para cuando inicien los debates en el PLD y la demandada renovación que viene, porque nadie para la reforma en el Partido de Liberación Dominicana. Y cuando empiece la reforma en el PLD, mi discurso va a ser volver a Bosch. No podemos seguir con un partido solo pragmático, solo electoral. Tenemos que mezclar lo electoral con lo ideológico. Toda obra del hombre que no tiene un valor ideológico no sirve, es desechable. Es la filosofía que nos da razón de ser como humanos. Lo otro es un comportamiento animal y se vuelve desechable. Es la filosofía lo que nos diferencia al resto de los animales. Y el PLD le sacó la filosofía a su quehacer, a su accionar. Y hay que volver. ¿Cuál es la filosofía del PLD? El bochismo. Y ahí está todo lo que hay que hacer, señor. Obviamente, ese bochismo hay que complementarlo con la corriente de pensamiento del siglo XXI. Y ese es mi discurso cuando empiecen los debates en el PLD. Estoy ansioso porque arranquemos a discutir el futuro de nuestro partido. Es una gran organización. Pero sin bochismo el PLD no tiene sentido de ser. Ahora, vamos al punto de la clase media. Miren, dentro de las reflexiones que estoy preparando para cuando empiece el gobierno, yo tomo dos símbolos de los celulares smartphone, de los celulares inteligentes, que desde el año 2000 están dominando la telefonía celular en el mundo. Desde el año 2000, 20 años. En el año 2000 empezaron a aparecer los BlackBerry. Y los BlackBerry dominaron hasta 2007, que apareció el iPhone, el primer iPhone de Steve Jobs. Y luego aparecieron los Samsung, smartphone Samsung. Y después todas las marcas que conocemos. Pero esos dos, BlackBerry y iPhone, escenificaron una batalla en el 2008 nada más. Porque BlackBerry tuvo los mismos problemas que tuvo el PLD ahora. BlackBerry, cuando tiene el liderazgo del mercado de smartphone mundial solo, BlackBerry empieza a obligar a los clientes a hacer lo que ellos dicen. Y eso es un error imperdonable en los negocios. ¿Y qué hizo iPhone? Agarró y buscó todas las limitaciones y las imperfecciones y la queja de los clientes de BlackBerry y diseñó un teléfono que era la negación de BlackBerry. Y con esa negación de BlackBerry, el iPhone se quedó con el mercado. Se quedó con el mercado para siempre. Al punto de que BlackBerry, que tenía una valoración en el mercado de más de 80.000 millones de dólares, lo vendieron como por 1.000 millones a los chinos. Para pieza y patente. Entonces, hace 7 o 8 años yo estoy diciendo que el PLD tiene los mismos vicios de BlackBerry. ¿Y qué pasa? El éxito lo afectó, el éxito lo oxidó, el éxito lo metió en una burbuja. ¿Qué hace iPhone cada año que no hacía BlackBerry? iPhone cada año te presenta un teléfono nuevo en septiembre con un paquete de innovaciones. Esas innovaciones son tan verdugas que todo el sector de smartphone le sigue. Por ejemplo, Caro, mientras yo hablo, búscame ahí el módulo de cámara trasero del iPhone 11. En el iPhone 11, Apple agarra unos módulos de cámara que estaban en internet a $10 para que usted mejorara la eficiencia de su cámara celular. ¿Y qué hace Apple? Agarra esos módulos que se vendían por separado en la web y se los incorpora al iPhone. Pero además le agrega un software que se llama Neural Cam.
La inteligencia artificial aplicada a la mejora de la fotografía y de los lentes. Cuando eso fue en el iPhone 11, el año pasado. Señores, ahora todos los celulares tienen el módulo de cámara trasero de relieve. Mírenlo ahí. Ustedes ven, miren ese módulo de cámara. Ese módulo de cámara, ese tiene ya el LIDAR, el sensor LIDAR. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo de ahora. Déjame ver. Ese es el nuevo, no sé, pero yo tengo el X. Yo todavía no he migrado a ese módulo, pero ya ese es el que viene en el iPhone 12. Ese módulo que ustedes están viendo ahí de cámara, ya todos los celulares lo tiene Samsung, lo tiene Pixel de Google, lo tienen todos los celulares de alta gama. ¿Por qué? Porque Apple marca tendencia. Venimos aquí. ¿Cuándo el PLD llega al poder? En el 2004. Entonces, cada año el PLD tenía que hacer una conferencia de innovación de su gobierno. Eso lo hacía Juan Bosch, señores, en los 70. Juan Bosch hacía una conferencia cada año para actualizar el partido, señores, en los 70. ¿Por qué ustedes creen que yo hablo tanto de Juan Bosch? Ese tipo era un genio. Ah, bueno, la última conferencia que hizo el PLD, ¿saben cuándo fue? En el 2005. El PLD tiene 15 años que no hace una conferencia. Yo le pedí una en el 2015, una conferencia internacional sobre tecnología electoral. Yo tengo la carta, la voy a buscar, la tengo ahí. El lunes voy a hablar de eso. Ah, bueno, pues ustedes saben qué. Apple y Samsung hacen una conferencia de innovación cada año. Porque Apple sabe que si no innova su iPhone, los clientes se van. Porque no hay nada más difícil que bregar con un cliente empoderado, señores. Y aquí viene el tema. Danilo Medina dijo hace un año que la República Dominicana había bajado los niveles de pobreza de 40% a 21%. ¿Y qué significa eso? Que entonces la República Dominicana tenía un 79% que era clase media y ricos. Pero los ricos aquí no llegan a un 15%. Los ricos, ricos de verdad. Only un 10%. Ricos, ricos de verdad, que viven de sus intereses, que no tienen que invertir un peso más, que no tienen que intervenir en el proceso de producción, que solamente con su fortuna, con su patrimonio, viven de eso por sí. Eso llega aquí a un 10% de la población. Cuidado. ¿Qué significa? Que el grueso de esta población es clase media ya. Obviamente, clase media en todas sus denominaciones. Y no vamos a entrar ahora en eso. Pero Carolina, yo le voy a pedir un par de minutos más en este segmento, porque el otro segmento va a ser más corto. Porque yo quiero que veamos brevemente cómo se debe gobernar la clase media. Atención a Luis Abinader, que mi gobierno no me hizo caso. Que te enseñen este programa. Porque si tú no haces lo que yo voy a decir aquí, en enero tiene problemas. Y voy a empezar diciendo lo siguiente. La clase media no compra ropa porque necesita. La clase media compra ropa porque la nueva tienda se la presentan. La clase media no consume por necesidad. La clase media consume por impulso. Y cuando tú tienes que llevar ese concepto de clase media al votante, entonces tú también tienes que agregarle al votante el complemento de votante consumidor. Es un votante consumidor y es un votante contribuyente porque paga impuestos. No es lo mismo tú gobernar una sociedad de votantes subsidiados que en la República Dominicana. En la República Dominicana ya es de un 20% los pobres. El 80% está entre rico y clase media. Ese votante de clase media no toma decisiones por necesidad. Toma decisiones por un paquete de factores. Sobre todo la influencia de los medios de comunicación en su cabeza. Porque ese votante está empoderado.
Y quien logre convencerlo, llevar el mensaje ahí, fácilmente lo arrastra, aunque después ese votante reflexione. Ahora, no es lo mismo llevar a las urnas a un votante subsidiado que no paga impuestos y que todo lo que tú le das lo agradece. No, el votante contribuyente piensa que lo que tú le das es lo que a él le corresponde por los impuestos que paga. Ahorita, ¿recuerdan que le hablaba del efecto boomerang ahorita? Porque el gobierno estaba subsidiando a 2.7 millones de personas. ¿Y por qué no ganó las elecciones? Esa gente pensaba que eso le toca a ellos. Y ahí eso es lo que explica el reclamo de las AFP. Que yo le decía a mi gobierno, denle los cuartos de la AFP a esa gente. No, no se lo vamos a dar. Ese dinero no es de ellos, dinero es tuyo. ¿Por quién votaron esos 900,000 trabajadores que estaban reclamando el 30% de la AFP? Ese es un votante clase media, ese es un votante contribuyente, ese es un votante empoderado. Ese votante, señores, quítenle el traje de votante y pónganle el traje de cliente o de clienta. Cuando ese votante va a un supermercado y le venden un producto vencido, arma un lío ahí mismo en la cajera. El votante subsidiado ni siquiera lee la etiqueta de los productos cuando se lo dan. El votante consumidor no. El votante consumidor lee todo lo que dice la etiqueta. Y si compra una mantequilla y ve que esa mantequilla, o una leche, o un dulce, una galleta, lo que sea, y ve que esa vaina se vence en julio, va a la calle y dice, ustedes están vendiendo productos vencidos aquí, voy a ir a Proconsumidor, lo voy a subir a Facebook, es un lío. Ese es el votante consumidor. ¿Qué hace la tienda, el supermercado? Lo calma y le dice, no, 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 estate tranquilo, eso fue un error de la góndola, del gondolero. Eso lo vamos a quitar de ahí ahora mismo, toma, llévate ese. Este está nuevo, no, mira, eso fue un error, por favor, disculpa. ¿Cómo podemos resarcir? Eso no va a pasar otra vez. Y lo calma. El votante consumidor, cuando es cliente, va a comprar un teléfono y le sale malo y hay que darle uno nuevo. Si no se va, si lo compró en Claro, se va para Altiz. Si lo compró en Altiz, se va para Claro. Entonces ese votante consumidor, tú tienes que cuidarlo como gobierno. ¿Cómo lo cuida Apple? Apple lo cuida, señores, con uno de los mejores servicios al cliente que existe en el mundo. En el mundo. Cuando tú llegas a Apple, a una tienda en Estados Unidos, todos los trabajadores son cajeros. Todos los trabajadores de Apple dentro son cajeros. Nadie dura 10 minutos en una tienda de Apple para pagar un producto. Porque todos los trabajadores son cajeros y andan con un verifón en la mano. Todos te cobran. Significa tú tienes 20 trabajadores moviéndose en la tienda de Apple, tú tienes 20 cajeros móviles y todos te cobran. Tú coges el equipo que te gusta y se lo paga cualquiera que te hay y te fuiste. Eso se llama atender al cliente. Así el PLD tiene que trabajar su votante. Entonces, todos los años, Apple te da un paquete de cosas nuevas. Y en vez de perder clientes, Apple gana clientes. El PLD, en vez de ganar votantes, pierde votantes, porque el PLD te pone un funcionario en el 2008, en el 2012, y no te lo quita 10 años después. No renueva las expectativas del votante. Y eso es terrible. En una clase media que el mismo PLD creó, señores. Oigan este dato. En el año 1996, cuando el PLD llegó al poder aquí, ¿saben cuánto era el presupuesto? 26,000 millones de pesos. 26,000. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto hoy? 1,000 millones de millones. Oigan, cuando el PLD llegó al poder en el 96, eran 26,000 millones. Y ahora es 1,000,000 de millones. 1,000,000,000 de pesos es el presupuesto aquí. 1,000 millones de millones. En el 96 eran 26,000 millones. ¿Qué yo quiero decir con esto? Para que me entiendan. ¿Qué yo quiero decir con esto? El presupuesto era, para que tengamos una idea clarísima de lo que estoy hablando,
974.000 millones de pesos más. 974.000 millones de pesos más. En 20 años, señores. Saquen el gobierno de Hipólito, que fue un fracaso en materia macroeconómica. 974.000 millones de pesos del presupuesto en 20 años le ha sumado el PLD a este país. Entonces este país era un conuco en el 1996. ¿Qué es ahora? Un país con capacidad de consumo. Y esos consumidores, cuando pagan impuestos, les reclaman a los gobiernos. No les toleran los escándalos de corrupción. No le toleran los escándalos de corrupción y el gobierno no trata los escándalos de corrupción. Le pasa el paño por arriba, quita a los funcionarios de puerto y lo cambia. Manda a archivar los expedientes, hace lío, truco. Y la gente mirando, te voy a joder cuando vengan las elecciones. Y ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que resolver. Obviamente el PLD tiene la ventaja, si se pudiera llamar así, de que esa obra de gobierno es tan impresionante que deja el PLD y el gobierno de Luis Abinader se financia de la misma fuente del PLD. Los dos gastaron más de 3.000 millones de pesos en la campaña. ¿Qué significa? Que si Abinader no hace todo lo contrario al PLD en materia de transparencia, en 6 meses la gente le va a quitar respaldo a su gobierno, porque van a empezar los actos de corrupción, porque la fuente de financiamiento son iguales. Y cuando la gente compare los dos gobiernos, evidentemente que la balanza se va a inclinar en favor del PRD. Ahora no lo están comparando porque el PRM no empezaba a gobernar. Vamos a esperar que empiece a gobernar. Ojalá que lo haga bien. Yo creo que en principio lo va a hacer bien. Y después de la pausa voy a decir por qué. Bueno, señores, miren, dejamos el segmento anterior diciendo que si el gobierno del presidente Luis Abinader no toma una decisión frontal contra el tema de la corrupción, en 6 meses la sociedad va a empezar a reclamar que vuelva el PLD. Obviamente, ¿por qué Abinader tiene que tener mucho cuidado con este tema? Por lo que decíamos, va a gobernar una sociedad de clase media. Y eso es terrible. Lo vamos a explicar ahora a través de esto, de liderazgo responsable. Pero además, las fuerzas sociales que sustentan el PRM tienen 16 años fuera del poder. 16 años acumulando necesidades. Y cuando esas fuerzas vuelvan ahí al poder, lo más probable es que si no se controlan, si no son controladas, provoquen muchísimos escándalos de corrupción. Ya eso pasó, lo que pasa es que a la gente se le olvida, pero eso pasó en el último gobierno del PRD. Son las mismas fuerzas, las del PRD, que están acompañando a Abinader. La mayoría de ellas, aunque en el gabinete Abinader está mandando señales distintas. Y la señal más positiva que mandó Abinader fue la señal de doña Milagros Ortiz Bosch. Y vamos a volver a eso brevemente porque les voy a hacer una anécdota de doña Milagros. Una mujer que yo admiro de una manera, yo no hablo más de Milagros porque ella estaba como de alguna manera muy concentrada en su programa y fuera de activismo político. Pero a esa mujer yo le tengo una admiración increíble. Y ahorita voy a decir por qué. Entonces, ahora yo le quiero decir a Abinader o a su equipo, ¿por qué tienen que tener cuidado dirigiendo un país de clase media? Miren, en la página 17 de Liderazgo Responsable, lo pueden buscar en liderazgoresponsable.org y buscar la página 17. Dice, República Dominicana frente al nuevo paradigma. ¿Qué dice aquí? Oigan esto. El impacto de la Guerra Fría y su consecuencia nunca ha sido objeto de debate oficial en la República Dominicana. Para mí eso hay que darlo como una materia en las escuelas después del bachiller. La Guerra Fría. Todo lo que somos en términos sociales en el siglo XXI viene de ahí. De hecho, casi la totalidad de los líderes políticos, económicos
y religioso sigue reproduciendo las ideas que predominaron durante el siglo pasado, cuando se formaron como parte de una sociedad de estructuras verticales, donde ellos, por el privilegio de sus estatus, siempre estaban en la parte de arriba de la pirámide. Y el resto de la población estaba abajo en la base. Esto era cuando la sociedad era al revés. 80% de pobres y 20% de rico y clase media. Ahora es al revés. El 80% de clase media en este país. La mayoría de nuestros líderes no se dan cuenta de que el nuevo paradigma determinado por el conocimiento, la tecnología y la paz mundial están cambiando los esquemas de organización hacia formas mucho más horizontales, donde los ciudadanos nos acercamos todos en un mismo plano y pasamos de rogar la democracia a reclamarla. Oigan, los ciudadanos pasamos de rogar la democracia a reclamarla en las calles, consciente de que el poder que administran los políticos, el dinero que acumulan los empresarios, depende y emana del pueblo, y ya sea en condición de votantes o en condición de consumidores. Este nuevo perfil de ciudadano votante consumidor es el que reclama de sus líderes políticos, militares, religiosos y económicos un comportamiento responsable por encima del cargo, del rango, de la sotana, del apellido o del título nobiliario, porque sabe que tiene en sus manos el poder de cambiar en cualquier momento, cambiar de representante gubernamental o cambiar de proveedor comercial. Lo que yo decía ahorita del votante consumidor. La educación cambia con las herramientas, etcétera. Bueno, ya ahí se hace más largo. Y lo que yo quería llegar era hasta aquí, para decir lo siguiente. Ese votante consumidor, contribuyente que paga impuestos, que cuando compra una tarjeta, una recarga de 100, el gobierno se le queda con 28. Que cuando echa un galón de gasolina, el gobierno se le queda con 45 pesos. Ese no tolera nada. No tolera nada. Entonces, por eso yo digo que la designación de doña Milagros Ortiz Bosch es una gran señal. Luis Abinader está diciendo, yo voy a dejar el tema ético en manos de una mujer que no le tiene miedo a ninguno de los funcionarios que lo va a poner ahí, porque tiene más autoridad moral y partidaria que todos ellos. Una vez me encuentro yo con doña Milagros en la Z. Doña Milagros tiene su programa en la Z, está vinculada familiarmente con don Bienvenido Rodríguez. Sus hijos están casados. El hijo de ella con una hija de don Bienvenido. Entonces, era 2009, yo tenía varios años en la Z, yo entré en el 2006, y Melanio era ministro de Educación, y yo era muy amigo de Melanio. Soy muy amigo de Melanio. Melanio yo lo quiero mucho. Y doña Milagros me para y me dice, mira, mijo, yo quiero que tú hables con Melanio. Digo, ¿qué le pasa a doña Milagros? Me dice ella, tú sabes que por unas razones técnicas había que depositar un dinero que no estaba como en presupuesto de educación y hubo que depositarlo a nombre mía porque yo era responsable de la cartera. Yo tengo esa cuenta ahí y yo quiero que Melanio lo sepa para hacerle la transferencia de esos recursos al sector de educación. Ella tenía problemas con Alejandrina y no tenía comunicación con Alejandrina. Germán, que fue la que la sustituyó en educación. Cuando vino Melanio, ella me dijo eso y ya habían pasado 5 años de su gestión. 5 años. Y ella me dijo, yo se lo dije a Melanio y bueno, habrán hecho el procedimiento, ya yo no sé de ahí. Pero es una mujer, señores, limpia históricamente. Tiene los genes de Bosch. Es una cosa increíble. Y yo sé que Milagro, obviamente ya Milagro es una mujer muy entrada en edad, tiene vitalidad. Ojalá que mantenga el ímpetu y la energía para frenar lo que viene. No es porque los PRMistas sean malos, es porque nosotros somos la misma composición social. Juan Bosch lo escribió, composición social dominicana. No son extraterrestres los que vienen a gobernar. No son extraterrestres, son dominicanos. Y vienen
desbordados de necesidades económicas y sociales. Y van a querer saciarla con el dinero público. Y el hecho de que Abinader ponga a doña Milagro es una buena señal. Obviamente, doña Milagro tiene que exigir que pongan cámaras en las instituciones públicas para llevarle a la opinión pública a través del canal oficial o de la internet todas las licitaciones. Doña Milagro tiene que controlar las comisiones de ética dentro de las instituciones, ella, no los funcionarios, porque los funcionarios, si con todas las comisiones de ética se daña todo. Doña Milagro tiene que tratar de que la comisión de ética sea una ley y no un decreto del gobierno. Ese era un proyecto que yo tenía y no me dio tiempo. ¿Para qué? Porque tenemos que fortalecer la prevención de la corrupción. La persecución de la corrupción no sirve para nada, porque el garantismo penal la daña. Y nada más sirve para darle show a la gente por televisión. Lo importante es prevenir la corrupción, no perseguirla, que es la misma filosofía que yo tengo en seguridad. ¿Qué hago yo persiguiendo a quien mató a uno? Vengarme del que lo mató. No, yo quiero prevenir que no lo maten. ¿Entiende? Cuando hay un corrupto, usted sacia una sed de venganza, le quiere arrancar la cabeza, pero se robó los cuartos. Aunque en la corrupción los valores se pueden devolver cuando se muere una persona, ¿no? Pero es una buena señal no solamente lo de Milagro, sino el mantenimiento de Valdés Albizu en el Banco Central, una señal de madurez y prudencia política. Estamos heredando el gobierno va a heredar un país en crisis por el coronavirus y lo mejor era dejar ahí un símbolo de la estabilidad como Valdés Albizu. Y después los demás funcionarios que ha anunciado no tienen cuestionamiento, ninguno. Y eso es una señal importante que presagia que en el primer tramo este nuevo gobierno va a estar bien. Ojalá que doña Milagro pueda contener los escándalos de corrupción y Luis Abinader también, porque al final es el que va a tomar todas las decisiones. Señores, si el gobierno va bien, nuestro país va bien. Y por eso yo quiero, intereses partidarios aparte, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, porque yo dependo de que la sociedad esté bien y mi familia también y toda la de ustedes. Gracias por la audiencia. Nos vemos mañana en el Showroom Digital de los jueves.